Vamos a empezar la presentación del libro El tiempo real de Jesús Montoya. Y lo primero quiero agradecer a Jesús su generosidad por haber querido estar hoy aquí con nosotros, en su casa, porque él ha pasado aquí 5 años de su vida y yo sé además que han sido años muy buenos y ahora lo contará él después, pero creo que es una época de su vida muy importante. Y quiero también destacar el hecho de que el día del libro, 23 de abril, podamos presentar un libro, ¿vale? Porque la presentación de un libro es un acto cultural y precisamente llevamos muchísimo tiempo sin poder hacer en el centro ningún acto cultural, ¿vale? Así que me parece que es digno de resaltar el hecho de que podamos hacer un acto cultural de este nivel, además en el centro y con la presencia de Jesús, ¿vale? Yo también quiero decir que me siento muy honrado de estar aquí, de acompañarlos en el libro, porque además hemos compartido muchas cosas hablando y bueno, y hay muchas cosas en el libro que también forman parte de mi vida y entonces pues para mí es un honor estar aquí con mi amigo Jesús. Jesús Montoya nació en Murcia, no voy a decir el año, pero nació en Murcia hace poco y desde muy pequeñito la familia se trasladó a Granada y él ha vivido allí toda su vida. Entonces Jesús se siente granadino, o como allí se dice granaíno, ¿no? Él es granaíno. Y luego por circunstancias de la vida, pues la familia, él y ya su familia propia se trasladó a Murcia y aquí vive. Jesús tiene un currículum impresionante, ¿vale? A nivel académico, a nivel literario también ha publicado bastantes cosas, pero es impresionante. Tiene publicaciones de todo tipo. Jesús es licenciado en Filología Hispánica, es licenciado igualmente en Teoría de la Literatura, es doctor en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Granada también, tiene estudios de postdoctorado en la Sorbona y luego además ha sido investigador en universidades de Europa y de América. Ha sido investigador en la Universidad de Montpellier, en la Sorbona, ha sido investigador también en Buenos Aires, en Uruguay, en Estados Unidos. Bueno, tiene una trayectoria, incluso ha publicado algunos ensayos, ¿no? Algunos ensayos aparte de artículos universitarios que tiene muchísimos. Y luego igualmente, a nivel literario, también ha publicado algunas cosas. Incluso participó, que a veces nos hemos reído con eso, en un certamen literario de la Asociación Granadina de Estudiantes Murcianos. ¿Te acuerdas que lo ganaste? Y bueno, en otros muchos. Y ha publicado también en bastantes revistas literarias, españolas, incluso alguna americana en México, ¿no? Creo recordar. Y luego como profesor, Jesús también ha trabajado muchos años como profesor en la Universidad de Granada y cuando por circunstancias, se trasladó a Murcia, estuvo compaginando la enseñanza secundaria, es decir, la docencia en enseñanza secundaria y bachillerato con la docencia universitaria, porque también el pobre pues era un trabajo de estar en tantos sitios muy complicado. Y ya el verano pasado consiguió la plaza de profesor titular en la universidad, ¿de acuerdo? Él ha trabajado 5 años con nosotros, aquí en el instituto pues se le quiere mucho, hay muchos compañeros, muchos profesores, pues todos los recordamos siempre con mucho cariño y entonces pues bueno, lo que decía antes que es un honor tener a Jesús aquí. Al principio del libro, antes de empezar su libro, hay varias citas y una de ellas es de César Aira, que si no me equivoco es uno de los escritores de referencia de Jesús, ¿no? Incluso trabajó en su tesis doctoral sobre él. Y dice: hace un momento te decía que la historia terminó, Aldo, pero eso no quiere decir que se hayan terminado todas las historias. Ahora vendrán otras y después otras más. Y en todas las historias hay un pequeño objeto perdido que nadie va a reclamar, como vos decís, y que sin embargo es importante. Es importante que tengamos en cuenta que el libro de relatos, cualquier libro en general, pero este es un libro de relatos, es un libro de historias. Hay bastantes historias. Hay historias muy diferentes en extensión, en técnica narrativa, en el tempo propio del relato, etc. Y es importante que sepáis vosotros, que además sois público joven, porque estamos en un centro educativo de secundaria, que las historias siempre forman parte de uno y reclaman algo de uno. Entonces, todas estas historias del libro de Jesús, ¿vale? O cualquier historia que vosotros leáis, hoy que es el día del libro, que podría aprovechar para comprar algún libro también, es importante porque forma parte de nosotros. Y luego vendrán otras historias, pero estas historias permanecen.
Y luego quería decir una cosa antes de la primera pregunta, que es una pregunta muy personal. Dice Jesús, en uno de los relatos, dice: toda la literatura es de un modo u otro escritura del yo. ¿Qué hay de Jesús Montoya en este libro? Muchísimas gracias. ¿Se me oye, no? Sí. ¿Se oye? Sí. Muchísimas gracias, Pedro, por las palabras que no se oye, dice. Sí. ¿Se oye? Vale. Bueno, nada, agradecerte, Pedro, las palabras generosas que me dedicas. Presentar este libro aquí para mí es muy emocionante, porque para mí ha sido, ¿verdad?, lo que decía Pedro, ¿no?, estos 5 años que he pasado yo aquí con los compañeros, y por las manos de uno también, y por las clases de uno, por las aulas de uno, han pasado muchos de los alumnos, algunos de los que me estáis mirando ahora mismo, que es para mí muy grato, muy emocionante volverme a reencontrar con vosotros. Casi que el escribir un libro es una excusa, y el presentar es una excusa para poder venir a veros, ¿no? Tenía muchas ganas, la verdad, de saber un poco de vosotros y de reencontrarme con algunas caras que estoy viendo. Gracias, en primer lugar, también al equipo directivo y a Juan Francisco Álvaro, que me ha propuesto participar en las actividades del Día del Libro, que es algo en lo que hemos trabajado durante estos 5 años atrás, en promover un poco la lectura y la cultura y el amor por los libros, que yo creo que muchos de los alumnos que han pasado por aquí en los últimos años, yo creo que han podido mamar eso, ¿no?, del instituto. Y bueno, deciros eso, primero la gratitud porque hayáis querido acompañarme y porque me hayáis querido invitar, y bueno, deciros que estoy muy contento y muy emocionado de poder estar aquí con vosotros. La primera pregunta que me hace, Pedro, pues yo creo que hay mucho de uno, ¿no? También voy a utilizar otra cita de César Aire, que cualquier invento raro que hacemos los escritores sirve para hacer realismo, ¿no? Uno cuando estudia literatura, y probablemente haya que alumnos de bachillerato que se tengan que examinar de eso, ¿no?, y le explican el realismo literario, uno tiende a pensar que el escritor realista lo que hace es coger una especie de cámara, o no, poner un espejo, ¿no?, como decía Stendhal, ¿no?, al lado del camino, y que se refleje toda la realidad, ¿no?, según va caminando, ¿no?, ese espejo, ¿no?, o esa cámara, ¿no? Y en cambio un escritor fantástico a lo mejor no hace eso, sino que hace algo completamente contrario, ¿no?, apela a la imaginación, inventa mundos distintos. O a veces también incluso el propio poeta, ¿no?, que escribe sobre su propio mundo interior, ¿no?, sobre su propio interior, ¿no? Yo creo que hay siempre, aunque estemos pintando la realidad externa, hay mucho de nosotros siempre, los que nos gusta escribir, cuando escribimos, porque partimos siempre de yo por lo menos lo siento así, partimos siempre de una necesidad, ¿no? Es una necesidad de bucear en cuestiones que son personales, que son íntimas, y a veces resolverlas, a través de la literatura. No quiere decir que la literatura sea una terapia o que sea una especie de desahogo, ¿no?, porque si no hay arte, si no hay construcción, si no hay, digamos, una elaboración, si no hay la generosidad de no darle al lector solamente lo que uno tiene dentro y ya está, ¿no?, sino de tratar de conectar con los problemas reales del tiempo que vivimos, pues tampoco hay literatura, ¿no? Pero sí que es verdad que en estas historias que aparecen aquí, aunque los personajes son muy diferentes, yo pienso que las historias de unos siempre son de otros, y lo que hace uno que escribe es visitar a esos otros para tratar de entre todos decir algo que nos importa a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, esto parece una cosa así un poco muy grandilocuente, pero aquí está de una manera muy camuflada, muy disimulada. Yo creo que los últimos 15 probablemente, ¿no?, años de mi vida, ¿no?, de una manera muy disimulada, y que obviamente tiene más de imaginación que de realidad personal, pero sí que es verdad que hay muchas cuestiones, muchas obsesiones, muchos problemas, muchas ideas que vienen una y otra vez y que sí que forman parte de mí. Es un libro al que yo le tengo mucho cariño, porque hay mucho de mí dentro.
Bueno, después tengo alguna pregunta sobre eso, concretamente sobre algunos aspectos de tu vida y la obra y por qué y demás, pero antes, como el público es joven y realmente pues, son alumnos que están estudiando, creo que también es importante que hablemos de alguna cosa general. Entonces sí que me gustaría que hablaras de cuáles han sido, después hablaremos de la narrativa del simulacro, más concretamente a lo mejor, pero ¿cuál ha sido tu influencia literaria en general? Bueno, yo ahora, bueno, lo he hecho desde siempre, porque como bien ha dicho Pedro, yo he simultaneado estos años atrás, he simultaneado mi trabajo como profesor aquí en secundaria con mi investigación como profesor en la universidad, como investigador en la universidad, que es una vocación que yo he tenido siempre y que nunca he abandonado, ¿no? Entonces, a veces cuando uno lee por obligación, entre comillas, porque tiene que investigar sobre la obra de determinados escritores, ¿no?, en proyectos de investigación, inevitablemente esos escritores te influyen. Pero es verdad que hay lecturas formativas que leemos cuando somos jóvenes, ¿no?, o cuando, no solamente cuando tengamos vuestra edad, o cuando yo tenía vuestra edad, sino cuando quizá en mi época universitaria, que nos volaron la cabeza, que nos cambiaron completamente la visión que teníamos de lo literario y que nos entusiasmaron para escribir. Y hay algunos escritores, como por ejemplo puede ser Julio Cortázar, ¿no?, que me influyó mucho a la hora de querer ser escritor o de por lo menos querer publicar, ¿no? Porque yo soy más bien investigador, profesor, y me siento menos escritor, pero bueno, es verdad que tengo cosas publicadas como escritor, entonces por lo tanto uno debe pensar que es escritor, ¿no? Pero Julio Cortázar, por ejemplo, es un autor que a mí me influyó mucho. Muchos autores hispanoamericanos, Jorge Luis Borges, por ejemplo, es un autor que también a mí me parece muy relevante, si vamos a los grandes, ¿no? Julio Ramón Ribeiro, que es un escritor peruano, que tiene cuentos también fantásticos, ¿no? También influye en este cuento. Y luego hay, en estos cuentos, mejor dicho, y luego hay también algunos cuentos y escritores que uno quiere imitar conscientemente. Estos son influencias generales, ¿no? Pero hay veces que uno lee una cosa que le gusta mucho y dice, pues mira, a mí me gustaría hacer una especie de parodia de este escritor. La parodia significa que algo te gusta mucho, si no, no lo parodias, ¿no? O quieres, por ejemplo, escribir con el estilo, ¿no?, de un determinado escritor. O dialogar con la obra, eso se llama intertextualidad, ¿no?, cuando elementos de la obra de otro escritor aparecen en tu propia obra, ¿no? Meter elementos de otro escritor. Por ejemplo, un cuento de este libro se titula Desapariciones. Se titula igual que un libro de cuentos de Edmundo Pasolán, que es un escritor boliviano que a mí me gusta mucho y que yo he trabajado también como académico, donde lo que trato de hacer es una especie de versión de una historia que él cuenta en ese libro de cuentos, ¿no? Entonces, yo creo que el plagio, la imitación, ¿no?, copiar un modelo sirve también muchas veces para disparar tu propia creatividad y tu propia imaginación. Así que cuando algo te gusta mucho, yo creo que también es bueno imitarlo para poder también explorar tu propia creatividad. Bueno, dentro de lo que es ya el libro, aparte de cuestiones generales, tenemos que hablar, o deberíamos hablar del libro, y me parece que es lo relevante, puesto que lo tenemos aquí, además un libro muy interesante. El libro está ambientado básicamente en Granada capital y un poco la provincia también, porque hay un viaje a la costa. Granada, en Almuñécar, que es una ciudad costera de Granada, y en la región de Murcia. ¿Qué lugar ocupa cada uno de esos sitios en tu vida? Porque además están escritos en épocas distintas. Quiero decir que temporalmente ocupa un espacio específico, pero emocionalmente también, ¿qué lugar ocupa? Bueno, como ha dicho antes Pedro, yo soy granadino, aunque yo nací en Murcia, ¿no? Mi familia es murciana y por trabajo mis padres se tuvieron que marchar de Murcia, se buscaron la vida en Granada. Primero se marchó mi padre, después mi madre, y ahí, pues yo cuando tenía 2 añitos, pues me fui para allá, ¿no? Me crié allí, estudié mi carrera allí, estudié bachillerato, mi carrera. Y bueno, Granada para mí es un lugar donde mis afectos más grandes, pues, porque uno muchas veces los amigos los hace, ¿verdad?, los construye, y por eso es tan bonita la época en la que estáis, ¿no? Porque por lo menos yo lo siento así, los amigos del instituto, los amigos del bachillerato, de la ESO, ¿no?, son amigos que te van a acompañar siempre, hay gente a la cual no le tienes que, para ponerte al día solamente hace falta 3 bromas, ¿no?, acordarte de 3 cosas de
te pasaron cuando vivías, ¿no? Cuando compartías el tiempo, y de repente otra vez todo ese tiempo vuelve y otra vez viene aunque tardes mucho en volver a ver a un amigo de tu infancia o del instituto, pues esa amistad no está ahí, ¿no? Es como late ahí debajo de uno y enseguida uno puede recuperarlo. Entonces, Granada es eso también para mí, ¿no? Granada también son las calles, es la experiencia de la juventud, ¿no? También para mí es eso, ¿no? Y es verdad que el germen de uno de estos cuentos, que por supuesto he reescrito, viene de esa época, ¿no? De la época granadina, en las calles de Granada. Luego hay un lugar que me gusta mucho a mí, porque me parece como muy caribeño dentro de lo que es Granada, ¿no? Que es Almuñécar, que es la costa de Granada. Para mí la costa tropical, ¿no? Es un lugar muy, muy original, muy interesante, ¿no? Los acantilados verdes, escarpados, y el castillo árabe, ¿no? que hay también en Almuñécar. Yo siempre me la imagino como una especie de Cartagena de Indias, me imagino como una plaza caribeña, ¿no? O sea, una ciudad de piratas, ¿no? O algo así. Y para mí, alguna vez que he ido para allá, pues para mí, bueno, es muy inspirador, ¿no? También hay relatos que transcurren en Murcia, y hay algunos otros que también transcurren en la costa de... Hay algunos que transcurren en el verano porque no hay que engañarse. El verano es el tiempo en el que uno tiene para escribir, ¿no? Entonces, está un poco más relajado uno, y muchos de los relatos que he escrito, los he escrito en la época de verano, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido hay mucho mar y mucha historia que está vinculada mejor un poco al mundo, digamos al mar y al verano, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, para mí es un poco los lugares, ¿no? donde transcurren la mayor parte de las historias, que bueno, son lugares que tienen que ver con mi biografía, ¿no? En ese sentido también está el yo ahí, ¿no? Cualquier manifestación artística es siempre la superación de alguna manera de la improvisación. Es decir, una improvisación, a no ser que uno tenga una trayectoria artística inacabable, cualquier manifestación artística va siempre acompañada de un trabajo, un esfuerzo, un estudio, etcétera, etcétera. Pero cuando uno escribe, en este caso, cuando uno pinta o lo que sea, en este caso cuando uno escribe, no siempre lo hace con una forma estética, sino que luego hay otras cosas que también uno pretende, como por ejemplo, pues yo que sé, dar cuentas, o hay gente que se gana la vida, y simplemente es como un oficio como otro cualquiera, y a veces uno escribe como liberación. ¿El hecho de publicar este libro a ti te ha liberado de algo? ¿Es el final de algo y el principio de otra cosa? Bueno, sí. Yo creo que la verdad que yo espero no aburriros mucho, porque en fin, estamos hablando de cosas que tienen que ver con la creatividad, pero sí, la verdad que para mí el haber terminado el libro y haberlo publicado de alguna manera es como dar cuenta de unos años de una etapa que cierro, y ahora se abre otra completamente diferente, ¿no? En el libro hay muchos personajes, ¿no? Muchos personajes que protagonizan las historias, que luchan mucho por conseguir o por obtener algo, y de pronto se dan cuenta de que en el camino se están dejando cosas que son importantes para ellos, ¿no? A veces esas cosas que se están dejando que son importantes para ellos, pues pueden ser su familia, otras veces se están dejando un tiempo atrás, ¿no? Otras veces se están engañando a sí mismos porque persiguen algo que en realidad no es lo que verdaderamente les puede hacer felices, ¿no? Y bueno, yo creo que de alguna manera, en ese sentido, este libro también revela un aprendizaje, ¿no? Hay muchos personajes que hay un momento dado en los cuentos donde otros personajes se burlan de ellos, se ríen de ellos. Y cuando se ríen de ellos, el propio personaje también acepta que las cosas que le importaban no son tan importantes como pensaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un cuento que se llama El juego de café, que transcurre en una cafetería de letras, en una cafetería de Bogotá, ¿no? Donde un tipo va todos los días a tomar café, y hay otro que llega, y cuando llega está siempre copiando en una libreta como esta que tengo aquí delante ahora, está copiando todas las cosas que hace. Entonces, toma un sorbo de café y el otro copia lo que hace. Lo deja en la taza, copia lo que hace.
Si se mete el dedo en la nariz, pues lo que hace, ¿no? Entonces, hay un momento dado en que se obsesiona, ¿no? este personaje con este otro, y llega un momento en que se pone él también a copiar lo que hace el otro. Entonces, es como un duelo, ¿no? Dos tipos que están copiándose mutuamente, ¿no? Lo que van haciendo uno respecto a lo que va haciendo otro. Y también en el fondo como una especie como de versión en papel de las redes sociales, ¿no? La idea de poner todo lo que vamos haciendo, ¿no? Y estar fijándonos en lo que hacen los demás, ¿no? Bueno, la idea es que hay un momento dado en que el resto de compañeros se ríe un poco de él, ¿no? Y él aprende algo. Y bueno, yo creo que también un poco de esa experiencia, esa idea también de dar cuenta de lo aprendido, ¿no? Y de reivindicar aquello importante que nos importa después de haber aprendido eso, ¿no? También está en el Sí, realmente es eso, un poco también de mostrar que también a cierta edad uno vive por lo que ha vivido, ¿no? O sea, uno vive de alguna manera con lo que ha vivido antes y sigue siendo lo mismo gracias a todas las cosas que ha tenido antes, ¿no? Bueno, en el título del libro, El tiempo real, es el título también de uno de los cuentos, ¿no? Y hay una reflexión transversal, casi, no sé si en todo, prácticamente en todo, del paso del tiempo. Hay algunos relatos que son muy rápidos, otros son mucho más lentos, otros son un tiempo casi onírico, donde el tiempo pasa, pero a la misma vez también hay el reflejo de la época en la que vivimos, muy hiperconectada, donde realmente dependemos de las máquinas, dependemos siempre de las máquinas, ¿no? Entonces, pues eso hace referencia pues ahora hablaré también cuando hablemos de los relatos de la narrativa del simulacro, pero hace referencia a WhatsApp, hace referencia a Facebook, incluso uno de los cuentos tiene como si fuera un muro de Facebook, que es la forma del muro de Facebook, habla del teléfono, del título también de todo ello, parsiloscopios, etc. Entonces, el tiempo real del libro, ¿por qué es el título? ¿Y en qué diferencia sacas tú entre el tiempo real en el que vivimos y el tiempo de agitación, digamos, en el que realmente nos movemos? A través de todos los más. Bueno, el tiempo real, ¿vale? Es un concepto filosófico, ¿verdad? Hay que decirlo, ¿no? Porque titula uno de los relatos. El relato que ha mencionado antes Pedro se titula El tiempo real, es una serie de estados de Facebook, ¿no? Que yo fui publicando en Facebook, ¿no? Entonces lo hice durante los años, durante varios años, pero siempre en un mismo lugar. Hubo una época donde yo trabajaba en la Universidad de Granada dando clases, en un contrato precario, ganaba 900 euros para dar una serie de clases allí, iba y venía todas las semanas, y era una época muy difícil de mi vida porque acababa de nacer mi hija vivía en Murcia con mi mujer, y yo tenía que ir y volver todos los días a Granada para dar unas clases, ¿no? Por eso me lo dejé, porque era para volverse loco ya. Entonces iba un martes, por ejemplo, por la mañana, llegaba, daba las clases y a veces volvía de noche, cuando terminaba la jornada, para poder estar con mi hija y acostarla a dormir. Y otras veces me quedaba a dormir en Granada y estaba pues martes, miércoles y jueves, recuerdo que las clases eran martes y jueves, y ya volvía para estar el fin de semana con la familia, ¿no? Y claro, yo estaba medio loco porque no sabía dónde vivía, si vivía en Granada, si vivía en la carretera, dónde vivía, ¿no? Entonces, lo que yo empecé a hacer era, en aquella época que ahorrábamos todos datos y tal, pues había un bar de carretera que se llama La Venta del Peral, donde paraba siempre, que está a mitad de camino entre Granada y Murcia. Y entonces, pues llegaba allí, como había wifi abierta, pues me conectaba y entonces, pues lo que veía lo transcribía en forma de descripción. Entonces, veía a unos ancianos y me los imaginaba como personajes de un cuento. Entonces, bueno, muchas de las entradas de ese cuento, El tiempo real, se escribieron en tiempo real, ¿no? En esa venta, en la venta del Peral. Entonces, cada viernes o cada martes o cada jueves, ¿no? Cuando iba a la venta del Peral, pues consignaba lo que veía. Si había un autobús del inserso, el autobús del inserso. Si encontraba unos clérigos, ¿no? O unos sacerdotes con un alzacuello, pues los sacerdotes eran personajes de mi cuento. Bueno, entonces en ese sentido el tiempo real es el tiempo de la velocidad del capitalismo contemporáneo, tecnológico. Ese es el tiempo real.
Y Jean Baudrillard, que es un filósofo francés, habla sobre el tiempo real en sus ensayos, ¿no? Pero también el tiempo real tiene que ver con el otro tiempo que está como debajo del tiempo acelerado de las máquinas, ¿no? Que es el tiempo vital, que es el tiempo personal, que es el tiempo de lo esencial y de lo importante que muchas veces no vemos porque estamos completamente, aturdidos por el ruido y por la velocidad, ¿no? del tiempo contemporáneo. Entonces, este libro da cuenta o aplica el concepto del tiempo real en esos dos sentidos, ¿no? El tiempo esencial, el tiempo verdadero, el tiempo auténtico, también el tiempo de la velocidad de la tecnología, ¿no? Y en ese sentido, también es verdad que todos los cuentos, incluso algunos que escribí hace tiempo, los he reescrito para el tiempo presente. Y por eso la tecnología, que es un marcador temporal, ¿no? Tiene su propio tiempo la tecnología, está presente en todos ellos, ¿no? El tiempo de las redes, el tiempo de... ¿no? Me gusta también la idea de la mediación. Por eso muchos de los relatos tienen como una máquina como trasfondo, ¿no? como modelo narrativo. Por ejemplo, hay un cuento inspirado en la fotografía, hay otro cuento inspirado en el praxinoscopio, que es el antecedente del cine, ¿no? Un aparato de la visión del siglo XIX. Hay otro cuento basado en las redes sociales, hay otro cuento basado, en diferentes mecanismos de la visión. Eso es más bien una especie como de juego estético, ¿no? De juego artístico, ¿no? Que me apetecía un poco introducir. Pero si uno lo lee con un poco más de detalle, y veo que tú lo has hecho, pues puede reconocer mecanismos de la visión en todos o referentes a máquinas de la visión en todos los cuentos. Porque además tú has sido, precisamente llevas muchísimos años en grupos de investigación, incluso el ensayo que publicaste de las narrativas del simulacro hablan precisamente de eso, ¿no? O sea, que realmente todo eso que ibas trabajando como investigador mucho tiempo, ahora lo has hecho casi como experimento narrativo en tu propio relato. Sí, lo que pasa es que es verdad que creo que los relatos de este cuento tienen más de personal que de artificio, ¿no? Cuando uno lo lee, no va a encontrar, si lo leéis, no vais a encontrar mucho a mi forma de ser, ¿no? El humor mío, la forma de ver el mundo mía, y no tanto a lo mejor cosas más abstractas, ¿no? O cosas más teóricas, si queréis. Aunque es verdad que obviamente se te cuelan algunas cosas que están ahí. A mí me gusta, o me parece muy importante, entender que uno no puede escribir como escribía, por ejemplo, Galdós, o no puede escribir ya como se escribía, ¿no? Al principio del siglo XX, ¿no? ¿Por qué? Porque la manera en que nosotros nos relacionamos con el mundo está llena de elementos que hacen de pantalla entre nosotros y el mundo, ¿no? Y somos contemporáneos, ¿no? de gente que está en la otra punta del mundo porque tenemos todos un teléfono móvil, ¿no? Que nos permite ver noticias e imágenes de cosas que ocurren en Australia o en Nueva Zelanda o en Sudamérica, ¿no? Nuestros contactos de Facebook son de distintos lugares del mundo muchas veces, ¿no? Y estamos al mismo tiempo en lo local y en lo global. Y eso hace que la realidad y el realismo contemporáneo y la literatura contemporánea sea muy distinta. Por eso a mí me da mucha pena que nunca dé tiempo en los programas de literatura y de lengua a ver cosas actuales, ¿no? Siempre tiene uno que quedarse a lo mejor en cosas muy antiguas, porque claro, si uno empieza desde la Edad Media, pues claro, al final no le da tiempo a ver lo más actual, ¿no? A lo mejor habría que hacerlo al revés, ¿no? O habría que hacerlo dando saltos o por temas, no sé cómo organizar la literatura o el canon para poder dar todo. Bueno, Jesús ha hablado también de hacer referencia al bar de carretera donde iba y venía, donde se paraba cada vez que iba y venía, y él ha hecho mención también al tránsito de personas que pasaban por allí. Si lo hemos encontrado, pues son un par de curas, a una familia, a una persona mayor, un hombre solo, lo que fuera. Entonces, eso hace referencia a lo que el antropólogo francés Marc Pauget llama los no lugares, que sonará a lo mejor un poco raros, pero los no lugares, ahora lo puede detallar más Jesús, pero los no lugares son sitios de tránsito que no son lugares en sí, sino que el hecho de que la gente transite de alguna manera, pues hace que tengan sentido, ¿no? Y que existan. Por ejemplo, la cola de un supermercado, una estación de metro, un aeropuerto, o sea, el aeropuerto no, la zona de espera de un aeropuerto, o sea, sitios que realmente se van llenando y vaciando en cada momento, no son sitios
en sí mismo, ¿no? Entonces, en tu relato hay un montón. Hay un montón. ¿Qué importancia tienen esos sitios también? Porque además tú como espectador, porque mira a la gente de alrededor para luego ir tomando nota de eso, ¿qué importancia tienen en tu relato? Bueno, también la propiedad del tiempo real en realidad es también dar cuenta de la irrealidad de la vida contemporánea, ¿no? A veces en las que uno se siente absurdo o fuera de lugar, ¿no? Entonces en esos lugares es donde más posibilidad tiene uno también de hacer un poco de introspección y decir, bueno, ¿qué tengo yo que ver con este entorno que me rodea? ¿Dónde está la memoria? ¿Dónde están las raíces? ¿No? Concretamente en el tiempo real, el cuento se abre con una cita de Marcouillet, hablando un poco de los no lugares, porque en esa época de mi vida, para mí toda mi vida era como el no lugar, ¿no? Cuento eso de la venta del Peral, pero también es verdad que al año siguiente conseguí una beca para trabajar en París, en la Sorbona, pero igualmente mi familia vivía aquí. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues tomaba un avión, una vez al mes, volvía, me tiraba a lo mejor un mes fuera, volvía, estaba 15 días en casa, me volvía a ir otra vez, y eso lo pude hacer durante 9 meses porque el dinero se me acababa. Claro, ya no tenía, los ahorros se estaban fundiendo. Incluso, para mí, que era maravilloso caminar por París, estar allí, ir a trabajar con mi mochila, llegar allí a la Sorbona, entrar allí, ver aquellas aulas y tal. Para mí era una cosa maravillosa, la biblioteca, ¿no? Que para mí las bibliotecas son también como un paraíso. Pero claro, para mí era también como un no lugar, porque mi corazón, mi afecto, lo verdaderamente importante era una niña de meses o de poco tiempo, ¿no? De 2 años, en ese momento tenía 2 años, ¿no? Que crecía en otra parte, ¿no? Y me di cuenta de que está muy bien aquello, pero todo lo que no sea estar donde está tu afecto, al final es como temporal y es como al final estar fuera de lugar. Entonces, yo creo que el tiempo real, esta idea del tiempo real da también cuenta un poco de cómo, pues eso, de cómo lo importante al final son las relaciones humanas, ¿no? Antes que otra cosa, ¿no? Donde nos hacen sentir, que nos hacen sentir en casa. Está muy bien ir, caminar, viajar, está genial, pero siempre y cuando humanicemos esos lugares por donde pasamos, ¿no? A través de, pues eso, del afecto, de las relaciones humanas, etc. Y eso, en mi experiencia, esté donde esté, para mí es importante eso, el construir afectos, ¿no? Y el libro también da idea un poco de ese aprendizaje, ¿no? Pues alguno de vosotros seguramente se puede haber planteado, no sé si escribe cosas, pero en algún momento os podéis plantear cómo se escribe, cómo se monta un personaje o cómo se monta una novela, porque no se trata simplemente de contar, no se trata de retratar lo que uno tiene alrededor, ¿vale? No es simplemente mirar alrededor y contar, pues bueno, pues uno se fue o vino o lo que sea. Y entonces hay uno de los relatos que se llama Osvaldo, mi amigo y yo, donde Jesús, además lo avisa ya al principio, diciendo que es literatura dentro de la literatura. Y bueno, y luego la broma de literatura fuera de la literatura. Pero realmente es lo que se llama metaliteratura, que es que en una obra literaria se habla de literatura. O sea, no es una obra que cuenta otra cosa, sino que una obra literaria habla de literatura. Y entonces además, una cosa que a mí me maravilla de ese cuento es que Jesús, que es quien lo escribe finalmente, se desdobla en un montón de personajes. Porque Jesús es la persona que corrige, no sé si es un editor, pero la persona que corrige el manuscrito del amigo, es el amigo, y luego el amigo va fabricando un personaje que se llama Osvaldo, incluso hay una mujer también, es decir, hay 4 personajes que Jesús, la misma persona, se desdobla en 4 más, ¿no? Y hay una técnica narrativa. Pero es que además, si vosotros leéis en detalle el cuento, en el propio cuento te describe cómo se tiene que ir escribiendo, cómo se tiene que ir elaborando la historia y cómo se tiene que ir creando el personaje, ¿no? Lo que te parece bien, lo que te parece mal, lo que te hace bien, bueno, todo el detalle. Entonces ya habla un poco sobre lo que es la creación literaria, pero cómo se construye un personaje, porque no solamente describirlo, me pongo, te miro, a ver qué hace y lo escribo, ¿cómo se construye un personaje? Porque ahí tienes 4. Sí. Bueno, esta pregunta es complicada, así que yo creo que no lo voy a contestar bien, pero bueno. Pues yo qué sé, se construye de muchas maneras, ¿no? Siempre, yo creo que los personajes tienen siempre de otros y de uno. Todos los personajes tienen de otros y tienen de uno, ¿no? Concretamente ese relato, ese cuento, trabaja sobre la idea del doble, ¿no? Y muchos cuentos de la historia de la literatura universal trabajan sobre la idea del doble, ¿no? Algunos de los escritores que he mencionado antes, que me
que hicieron del doble un tema fundamental de su narrativa, ¿no? La idea de que dentro de uno no solamente estamos nosotros, que es una idea que viene del psicoanálisis, ¿no? Sino que hay muchos otros yo, ¿no? Que están dentro de uno y que muchas veces no dejamos hablar porque queremos dar una imagen distinta a los demás, y a veces, a pesar nuestro, esos yo se manifiestan y los demás nos perciben como realmente somos y no como nosotros queremos dar a entender que somos, ¿no? En fin, en ese cuento pues hay un lector, escritor, ¿no? Que lee el manuscrito de un amigo, un escritor de menos éxito que él. Es un escritor profesor de instituto que trabaja en el Juan de la Cierva, que en aquel lugar, en aquel cuento está en Granada, porque yo trabajé también en un colegio en Granada, y entonces llevo el Juan de la Cierva a ese colegio en Granada, aunque el Bartolo, que está aquí, lo pongo en Granada también, al lado de ese colegio, con lo cual no es exactamente Granada, sino que en realidad es, pues le cambio el nombre, lo llamo, hay una errata ahí, es taumatropo, bueno, porque el taumatropo es un elemento de la visión, entonces como en todos los cuentos hay un elemento de la visión, ahí también hay uno. Y entonces este individuo que está ahí leyendo, está leyendo un manuscrito que le dan para que lo recomiende este escritor a editores para que lo publiquen, ¿no? Y resulta que empieza a leer la historia, no le está gustando, y al final de la historia, pues no quiero revelarlo tampoco, ¿no? Se enfada mucho con el autor porque hay cosas de mal gusto que ve en la obra, referencias personales que ven ese manuscrito, y entonces pues se molesta, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera están las actitudes, las diferentes actitudes quería yo un poco también ver un poco cómo es el campo, ¿no? De los escritores, ¿no? Las envidias, ¿no? Los enchufes, un poco cómo funciona el campo, pero tratando de desdoblarme yo como autor en diferentes personajes, ¿no? Que tienen diferentes, ¿no? Cosas negativas, ¿no? de la vida literaria, ¿no? de provincia, ¿no? Y bueno, es una especie como de juego. Y imito a un escritor que también es muy bueno, que es Francisco Ayala, ¿no? Que es un escritor que tiene un libro que se llama Los usurpadores, ¿no? Donde precisamente tiene un relato, ¿no? Que hace esto. Un académico que está leyendo una historia del Indio González Lobo, ¿no? Que es el que la escribe, que en realidad es un alter ego del propio escritor. Y bueno, espero no haberos aburrido mucho con el rollo que se suelta. No he contestado la pregunta de Pedro, me doy cuenta, pero bueno, que aparecen nombres propios, ¿no? En ese cuento que os van a sonar, ¿no? Algunos de los cuales, ¿no? Os dan clase. Bueno, yo tenía dos preguntas sobre eso. Una, que he mencionado que dices que te llevas el instituto a Granada y el Bartolo te lo lleva a Granada también, pero hay un detalle que lo que hemos vivido en Granada no pasa por alto, y es que te lo lleva a la calle Sócrates, sí, que es donde tú estudiaste, donde está la humanista. ¿Por qué el todo en la calle Sócrates? No en Granada, sí en general. Claro. No es casual, ¿o qué no? No. Bueno, yo ahí trabajé no solamente me formé, sino que mi primer trabajo, cuando terminé la carrera, me llamaron para trabajar ahí. Y nada, bueno, es un guiño también pues eso, a la infancia, ¿no? Que es de donde yo creo que nacen muchas veces algunos de los elementos que después en la vida adulta, ¿no? Rescatamos para crear también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay un poco también ese especie de guiño. Pero cuando pensaba la historia, me gusta mucho meter nombres es una autoficción, ¿no? Meter nombres de personajes y de personas reales para nombrar personajes ficticios, ¿no? Entonces, porque me gusta el diálogo que hay entre la realidad y la ficción, aunque no tiene nada que ver con el personaje. Por ejemplo, aparece Joaquín, aparece un tal Juanfran, aparece un tal Amor, aparecen diferentes nombres propios, aparece Agustín, son nombres propios de amigos y compañeros que en realidad no tienen nada que ver con esos personajes, pero que me gusta el efecto chocante que puede producir el hecho de imaginar que de alguna manera esa persona está ahí. Pero que alguno puede ser, por ejemplo, Agustín o Joaquina, porque todos conocemos quiénes son, ¿no? Pero puede decir, bueno, puede ser cualquier Joaquín o cualquier Joaquina o cualquier Agustín. Pero habla incluso de Antoine solo hay uno. Exactamente, también sale. Por eso digo, me refiero que hay nombres que son cayeron ahí, ¿no? Pero en realidad elijo esos nombres a veces
un poco también pensando en quién no se va a molestar, ¿no? También. Y luego también porque te viene un poco a la cabeza cuando estás escribiendo el cuento, ¿no? O estás reescribiéndolo, ¿no? Y dices, bueno, pues estás inmortalizando el personaje, ¿no? Y consiguiendo también que en realidad también estoy ganando lectores, porque la gente dice, a ver, me ha nombrado, voy a ver si estoy nombrado, entonces está ganando lectores, vendes un libro más, ¿no? También es interesante como estrategia de marketing. Pero bueno, sí, gente que ha compartido el tiempo con uno, siempre con mucho respeto, porque no tiene absolutamente nada que ver con los personajes. En realidad los personajes son otros los personajes, pero el nombre propio sí me gusta hacer un pequeño guiño, ¿no? Y me parece divertido eso, ¿no? Y de hecho ese cuento va sobre eso, porque el personaje que está leyendo el cuento quiere saber debajo de ese Osvaldo quién está. Claro. Entonces luego lo que descubre no le gusta mucho. Pero hay una cosa, con respecto a lo que estás diciendo, que me llama también mucho la atención, y no sé si te lo he comentado alguna vez, que es los personajes, bueno, quitando el nombre, porque además tú nombras Juanfran, Joaquina, Agustín, pero no pones apellido. Pero hay algunos que sí tienen apellido. Entonces tú hablas, por ejemplo, de Andrés Bauman, que es Andrés Neumann, habla de un tal Esteban, que entiendo que será Ángel Esteban, no lo sé. ¿No es Ángel? Esteban Romero. Vale, pues pensaba que era Ángel Esteban. Habla de Ryan, el cantante Ryan Adams, que es Brian Adams. Habla del catedrático, además le ponen dos apellidos distintos, el catedrático Montoya Blecua y Montoya no sé qué, Osborne y Montoya Blecua también. Sí. Y que supongo que era la referencia de tu padre, de alguna manera. Entonces me llama la atención que los personajes, digamos que de alguna manera se pueden, los simulas o los disimulas, pero los lugares no. Los lugares son todos reales, aunque yo el Bartolo a Granada, pero en todos los sitios que nombran existen, todos, o por lo menos todos los que yo recuerdo. Sí, el número 115 del Camino de Ronda, la Pelillera en las Muñecas, una estación de servicio que hay en Lanjarón justo en la carretera, yo qué sé, la Mitad del Peral por supuesto, la calle Sobra, o sea, la Facultad de Letras, todos los sitios que nombran existen. Pero ¿por qué las personas las simulas de alguna manera o las disimulas y los lugares no? Bueno, lo de los apellidos, por ejemplo, ¿no? Que me preguntabas. Lo de Montoya Blecua y Montoya Rosa son yo. No es... Es que le llamas catedrático emérito. Sí, pero si quiero meterme con porque hay un catedrático un poco, yo qué sé, medio borrachuzo, corrupto y tal, no quiero mencionar, no quiero darle, en fin, no voy a atribuir a nadie, ¿no? Entonces me pongo yo, digo, bueno, para que nadie se moleste, si hay algún elemento, algún, digamos, personaje negativo en el libro, pues me pongo yo y así resolvemos el problema, ¿no? Y Montoya Blecua, porque bueno, Blecua, como sabéis, no se va a molestar porque es un catedrático que ni conozco y tal. Y luego Osborne, porque me parece, mezclo un poco el catedrático Montoya con Bertín Osborne, ¿no? Que es un tipo así como campechano, pero que le da igual todo, en fin, esas cosas, ¿no? Y bueno, lo de los nombres, la verdad que no me había fijado en eso que tú dices, que has leído con mucho detenimiento el libro, pero sí que es verdad que le dan un poco de verosimilitud al libro. Si tú pones un nombre real, el nombre real te sirve para anclar la ficción en un lugar que la gente, que si lo conoce y lo reconoce, pues le permite pensar que es más real o más verídica la historia, que es completamente ficticia, que lo es, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que siempre los nombres propios son como, no pertenecen al lenguaje, ¿no? Nos anclan a la realidad, ¿no? Entonces, salen de la ficción y nos llevan a la realidad, y eso hace como más verosímil, ¿no? Lo que estás contando. Pero bueno, no hay otra razón, yo creo. Bueno, hemos hablado del pasado, de cuando empecé a escribir, de referencia literaria, hemos hablado del presente, del libro, y ahora tenemos que hablar del futuro. ¿En qué estás trabajando? ¿Tienes pensado publicar alguna cosa o cuál es el proyecto que tienes en la cabeza? Bueno, que se pueda contar, ¿no? Sí. Vamos a ver, yo soy de escribir lento. Hay una de las cosas que más me ha gustado y que más me ha animado también un poco también a publicar, y lo digo aquí que hay gente que ha participado, yo creo, en esos talleres que hemos organizado, ¿no? Los recreos literarios, hemos organizado actividades de animación a la escritura, ¿no? Yo soy de escribir lento, pero sí que es verdad que ahora estoy pergeñando un par de los relatos, porque sigo escribiendo cuentos, los relatos que voy escribiendo ahora, que todavía no pueden conformar un libro, se pueden agrupar en dos grupos, ¿no? Unos que son como más bien fábulas de temática, si queréis, más bíblicas, si queréis, ¿no? Porque toman una
una idea o un pasaje que viene de la Biblia, ¿no? Del mundo clásico también, ¿no? Y lo transforman en un cuento fantástico que no tiene absolutamente nada que ver con lo religioso, ¿no? Lógicamente. Y luego hay otro tipo de cosas que estoy tratando de escribir que tienen más que ver con lo distópico, ¿no? Con la ciencia ficción, ¿no? Pero vamos, no hay tampoco ahora mismo sobre el escritorio ningún libro en fin. Me dedico a dar clases, me dedico a escribir lo que me piden para la investigación que tengo que entregar, y yo creo que hasta el verano, que me pueda sentar un poco más tranquilo a escribir, no lo voy a poder hacer. Pero lo que creo que sí haré será eso, o bien un libro de cuentos de ciencia ficción o lo otro, ¿no? Yo creo que por ahí va los tiros. Jesús es profesor de literatura, aquí vosotros todos tenéis profesor de lengua, porque la lengua se da todos los años, es una asignatura obligatoria desde siempre. Y dentro de la asignatura de lengua siempre está la literatura. Jesús hace mucha referencia a la literatura, frases, a veces son solamente frases que no tienen que ver con el cuento, alguna digresión dentro, pero vamos, yo lo sé, y en alguna entrevista pública incluso que te han hecho, habla de la literatura como refugio, ¿vale? Y esta es la última pregunta, que es una pregunta más general. Lo digo porque estamos con alumnos, me parece pertinente. Hoy es el libro que estamos presentando, un libro, ¿no? ¿Tú crees que la literatura nos hace mejores? O sea, nos hace más felices, quiero decir. Para que se animen a leer. A ver, ¿cómo os diría? Yo creo que sí. Yo creo que sin duda sí. El arte, la cultura, la literatura, nos hace más felices. Y utilicemos mejor el término felices y no otros términos que a lo mejor nos pueden parecer sinónimos, como alegres, como estar contentos, ¿no? En el sentido de estar con un subidón de adrenalina, ¿no? Pero la literatura y el arte y la cultura en general alimenta una parte de nosotros que, si no le damos eso, nada puede competir con eso para alimentarla, yo creo, ¿no? Muchas veces hay mucha gente que no lee, o alumnos que hemos tenido que no se animan a leer, pero porque yo creo que muchas veces o bien no hemos tenido el hábito de hacerlo desde que somos pequeños, o bien porque estamos demasiado pendientes de cosas por ejemplo, del teléfono móvil, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que el hábito hace al monje. Entonces, si reservamos 3 veces por semana, tampoco tiene que ser todos los días, 3 veces por semana, una media hora donde cogemos el teléfono móvil, ¿no? y todo lo que nos distrae, lo sacamos de nosotros, damos por un libro elegido por nosotros que nadie nos obliga a leer y nos ponemos a leer, hasta que no pasan 20 minutos leyendo, realmente uno no se sumerge en un libro. Y pensar ¿a qué le concedéis 20 minutos de vuestro tiempo sin hacer otra cosa, sin distracciones, ¿no? No le concedemos 20 minutos de nuestro tiempo a nada, ni a nadie. A veces ni siquiera a un amigo. Cuando estamos con un amigo delante de él, tomando un café, muchas veces también nos viene a nuestra mano el móvil o una distracción, o nos marchamos, lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que si le concediéramos 15, 20 minutos, ¿no?, a un libro, ¿no?, aunque fuera 3 veces por semana, entraríamos en un hábito, en una rutina que nos haría más abiertos, ¿no?, que nos haría más inteligentes, seguro, y que nos haría también más felices sin ningún tipo de duda, ¿no? Yo leo a veces por obligación y es lo peor, ¿no? Porque al final lees por obligación y tampoco estás disfrutando de lo que estás leyendo, ¿no? Pero yo creo que si uno se concede 15 minutos con un libro, se está concediendo 15 minutos para sí mismo y para reconciliarse consigo mismo, y al final termina uno como cuando sale uno de ver una muy buena película, ¿no?, que no es algo facilón y tal, sale con muchas ideas en la cabeza que van poco a poco posándose y llegando al corazón y al afecto, ¿no? Y eso es completamente diferente a cualquier otra cosa que uno pueda hacer, ¿no? De la misma manera que si uno tiene la oportunidad de ir a un museo, ¿no?, y de estar contigo mismo, tú solo, ¿no?, caminando y paseando por las diferentes salas del museo y mirando los cuadros, ¿no?, en persona, delante. Nada se puede comparar con eso, por mucho internet y por mucha imagen que haya. Nada se puede comparar con la relación de los cuerpos, con los libros, la relación de los cuerpos, con los cuadros, con el arte, etc., ¿no? Y eso es fundamental, ¿no?
una cosa que me gusta mucho, o me gustaba mucho hacer cuando estábamos aquí, era irnos a Salamanca. Salamanca, tierra mía. Bueno, en Salamanca es un museo al aire libre, ¿no? Y caminar por Salamanca, el disfrutar de los diferentes edificios, ¿no? Pues es algo precioso de hacer, ¿no? Y al final es también viajar con una sensibilidad cultural también invita a enriquecer, ¿no? el espíritu. Si no enriquecemos el espíritu, somos gente manipulable, somos gente neurótica, somos gente ansiosa que nada más que estamos persiguiendo lo inmediato, ¿no? Y al final somos gente más infeliz, ¿no? Y damos un poco más de pena, ¿no? Entonces yo creo que no hace falta que todo el mundo salga leyendo, pero si leemos, vamos a ser seguros más felices. Yo por lo menos, para mí, desde mi experiencia, desde mi punto de vista, cuanto más idiota he sido es en los tiempos que menos he leído. Cuanto más desagradable, malhumorado, etc. Porque el tiempo de silencio que hace falta para leer ayuda a despejarse, ¿no? y a liberarse de muchas cosas que tienen poca importancia. Y luego, como ha dicho Jesús, hay que crear el hábito. Uno no va a decir, bueno, pues después de esta charla de Jesús voy a empezar a leer y de pronto te va a encantar el libro. No, hace falta habituarse, hace falta dedicarle un tiempo también para arrancar motores y para engrasar la maquinaria. Bueno, pues ya llevamos un rato de presentación del libro. Jesús creo que ha hablado así en general, pues yo creo que de muchas cosas muy interesantes, y ahora pues os doy el protagonismo a vosotros. ¿Tenéis preguntas? No sé, alguna duda, alguna cosa que queráis preguntar sobre cómo, no sé, alguna cosa que tenga que ver con la escritura o con la literatura o sobre su vida, no sé. La verdad, poco dramática. ¿Cómo logra un escritor que ha escrito un texto que alguien se lo publique? Porque a lo mejor escribir es difícil. ¿Pero es más difícil escribir o más difícil que se publique? A ver, muchas gracias por la pregunta. No, a ver, conseguir que te publiquen, pues mira, no es tampoco difícil, o sea, imposible, es decir, no es tampoco fácil, ¿no? Pero es verdad que por suerte existe una bibliodiversidad grande en España. Quiere decirse que no hay solamente las editoriales grandes que nos bombardean con publicidad por redes sociales, y que si uno va a una librería que no está especializada en libros, va a encontrar, ¿no? Uno va a llegar a una librería no especializada en libros y va a ver libros de tapa dura, Pérez Reverte, el otro, el fulano, el de la moto, el Ken Follett, y claro, que te publique una de esas editoriales es muy difícil, ¿no? Porque hay que pensar también que la literatura da de comer a mucha gente. Entonces, también hay muchas editoriales pequeñas. Yo no tengo tampoco una aspiración particularmente a ser un superventa ni un bestseller, como os imaginaréis. Yo lo que tenía ganas, y en ese sentido le doy la razón a Pedro, era de publicar algo que llevaba rumiando mucho tiempo, porque es verdad, cuando uno publica, de alguna manera resuelve algo, ¿no? Y se libera de algo, y también tiene ilusión de que la gente que pueda leerlo, ¿no? Porque si uno ha escrito cosas y las tiene dentro de un cajón y cree que son buenas, pues lo que idea es que la gente las lea, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una bibliodiversidad grande. Entonces yo voy a hacer promoción de Boria. Boria es una editorial pequeña, que es de Murcia. Es una editorial que no cobra a sus autores, cosa que algunas editoriales sí hacen, que es tremendo, ¿no? Hay editoriales que, como Círculo Rojo, ese tipo de editoriales, que tú les mandas el manuscrito, pagas una cantidad, ¿no? Y te publican. O sea que en ese sentido es fácil publicar. Lo que es difícil es que una editorial literaria apueste por ti. El editor de Boria se ha arriesgado su dinero para publicar, ¿no? Y el hombre lo que quiere es un amante de la literatura. Entonces, encontrar un amante de la literatura que le guste la literatura, que le guste dinamizar el campo cultural, el campo literario, no es tan fácil, porque gente que tiene que trabajar de otra cosa el hombre, porque si no, no puede vivir de la editorial, ¿no? Lo hace por amor al arte, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que también como consumidores, ¿no? Tenemos que intentar buscar siempre también, no solamente lo que nos bombardean, ¿no?
todos los días, pero también lo que el boca a boca nos permite saber que merece la pena ser leído, ¿no? Y no digo con esto que no haya que leer a Reverte, que es un estupendo escritor, seguramente, ¿no? Pero sí que hay muchas otras posibilidades, ¿no? Y vuelvo a repetir, en mi caso fue el editor el que habló conmigo, ¿no? para publicar, porque yo lo conocía personalmente de diferentes encuentros literarios en Murcia y fue el que me propuso publicar. Y yo la verdad que mi pretensión era publicar y no tanto el que me publicara una editorial de Madrid o lo que sea. Y muy contento, la verdad, de haber elegido Boria. ¿Alguna pregunta más, Juan Carlos? Bueno, yo tengo una pregunta para Jesús, y es que, bueno, yo vine a la presentación de la universidad, me pasé como a la mayoría de vosotros, no me enteré de nada, me he leído el libro, ahora siento que estoy un poco más aprendiendo, y me gustaría preguntarte a Jesús, ¿cómo te enfrentas tú a la página en blanco? Porque hasta qué punto es ese esfuerzo constante de estudio, de leer, de esforzarte a escribir, lo que luego hace que a mí me ha encantado el libro, o sea, ¿cómo se te ponen esas cosas? Sobre todo intermitentes. Uno de los alumnos que más aprecio y que más afecto tengo por él, está aquí Juan Carlos. Bueno, pues, a ver, lo del pánico ante la página en blanco me está pasando ahora mismo, porque dentro de un mes tengo que entregar un artículo sobre los microrelatos de un escritor latinoamericano. Y todavía no llevo ni una página. Y hace como 6 meses que me pidieron el texto y he leído cosas y estoy como paralizado. Entonces, no te sé decir cómo se resuelve eso. Yo tengo pánico, ¿no? Porque cuando uno escribe no puede hacer lo que yo te dije un día que había que hacer, lo de los melones, ¿no? Estás mirando al público y dices, son melones, no pasa nada, no tengo miedo escénico, se me quita, ¿no? Porque claro, esos melones están del otro lado de la... Cuando compren el libro lo van a leer, pero no están delante de ti en ese momento, ¿no? Yo creo que para escribir hay que leer, ¿no? Lógicamente, si uno no lee nada, pues es difícil. Es como para pintar hay que ver cuadros, ¿no? Hay que saber lo que ha hecho la gente, ¿no? Y eso te van haciendo, ¿no? El hecho de si tú estás leyendo, estás y sobre todo si no estás si no estás neurótico, si no estás agobiado, si no tienes ansiedades, ¿no? O sea, para escribir hace falta también un poco de ocio. Yo lo experimento así. Hay escritores profesionales que se ponen todos los días delante de la página en blanco y hasta que no han escrito una página no terminan, ¿no? Da igual, ¿no? Porque yo más lo tengo como un hobby, ¿no? A mí se me abre un poco la válvula de la imaginación cuando tengo tiempo libre por delante, ¿no? Cuando no tengo obligaciones así pendientes, ¿no? O plazos que tengo que concluir. Por eso decía en la presentación el otro día que la vida académica universitaria a mí, de hecho cuando estaba trabajando en el instituto y no tenía tanta... Cuando pensaba yo que no iba... Porque ha habido un momento en esta etapa que yo pensaba yo no voy a llegar a la universidad nunca porque no hay plazas o la crisis económica, lo que sea. Entonces cuando estaba trabajando con vosotros en secundaria, dando clases, se me vienen ideas a la cabeza, ¿no? Hace falta un poco, yo qué sé, un poco estar relajado, reírse mucho, a veces también tener tiempo para mirar dentro de uno, ¿no? Pero que yo cuando no me viene nada, pues no escribo y no me angustia. Hay gente que sí, ¿no? Y no me viene, ¿no? Pero si algo... Y yo creo que es interesante primero sacar el magma, ¿no? O sea, da igual la basura que uno tenga. Saca la basura y después la lees y dices, a ver, ¿esto se puede aprovechar? ¿No? Tú eres compositor, compones canciones, ¿no? Sacas una letra, por ejemplo, ¿no? Y dices, bueno, esto, a ver, aunque sea mala, nunca la primera versión de las cosas es la buena. Tiene que crearte a la quinta, a la sexta, a la que sea, ¿no? Y bueno, yo creo que humildemente te puedo decir eso, ¿vale? Yo que tampoco que sea un escritor de muy largo aliento, porque ya te digo, yo escribo muy despacito. Rocío tenía una pregunta. Sí, yo tengo una. A ver, yo he intentado, he hecho mis pinitos, he intentado escribir alguna cosa. Entonces creo que por un lado está lo que tú dices, las ideas, cosas que se te van ocurriendo, pero luego hay una técnica de literario, de escritura, que entiendo que solo tenéis los filólogos o los que os habéis dedicado a ello o gente, pues que no sé, que tiene una especial inclinación favorable a la escritura.
Entonces, mi pregunta es, ¿eso se adquiere con estudio, eso, a través de una carrera o no, pero hay unas técnicas de escritura? Porque, por ejemplo, Jesús González Maestro dice que después del Quijote todo lo demás son imitaciones. Por encima del Quijote no hay nada. Pero claro, lo demás, pues bueno, pues intentamos hacer nuestros pinicos, ¿no? Alrededor de esa catedral literaria que es. Entonces eso, ¿cómo se adquiere? Si es necesario tener una técnica y ya voy ahí. Después del Quijote, ¿hay originalidad o es todo una imitación? Bueno, son dos cosas. Sobre la técnica, o sea, sobre el hecho de que los filólogos tenemos ventaja con respecto al resto, lo podemos tener en la medida en que hemos leído. Es decir, porque nos obligaron. Porque nos obligaron, aunque hay alumnos que se han sacado la carrera sin leer nada, y tengo alumnos que, macho, de llegar. Ayer, por ejemplo, fíjate, nominaron a esta señora. Madre mía, no se lo había leído ni la verdad. Entonces, pues bueno, no, yo creo que sí, nos sirve para analizar, más que para producir, yo creo, nos sirve más bien para analizar, esto está bien escrito, está mal escrito, qué recursos hay, qué estilo hay, ¿no? Y sirve para reescribir, pero lo de crear, lo de inventar, lo de imaginar, yo creo que la imaginación aquí no tiene puertas, ¿no? Y tiene tampoco forma de apresarlo, ¿no? Con respecto a lo de que después del Quijote no hay nada, hombre, entonces no hubiera escrito nada más, ¿no? Claro, pero hombre, es verdad que una vez que uno lee el Quijote, que no se debe leer, si no se lo entiende, yo creo que también, se debe dar una pildorica, ¿no? a los alumnos, yo creo, pero cuando uno ya tiene capacidad para ver el Quijote, dice, jolín, vaya nivel, ¿no? Qué barbaridad lo que ha hecho este tío, que parece un marciano que viene del futuro y llega al siglo XVII y se pone a escribir. Es como si un tío que ya se ha leído toda la literatura, el Borges, todos, va al siglo XVII y escribe una cosa que inventa la literatura, ¿no? Entonces, en ese sentido puede estar de acuerdo, pero es verdad que la literatura es enorme, es como un océano gigantesco, ¿no? Entonces, bueno, el Quijote es quizá una cima, pero hay muchas otras cimas. Y con respecto a lo que tú decías, yo he tenido nunca me había apuntado a un taller literario, me apunté a un taller literario unos años atrás, y la verdad que y aquí hay gente que además también ha participado en ese taller, y el hecho de que haya otros compañeros que escriben, dice, para la semana que viene hay que traer un cuento sobre tal asunto, sobre tal tema, ¿no? Entonces te esfuerzas un poco, entonces, porque es verdad que si tú no te obligas a veces, pues no escribes nada, ¿no? Pero eso es una cosa, y otra cosa es decir, bueno, pues yo tengo que escribir porque tengo que escribir, ¿no? No, escribir es un placer. Yo me río, me divierto haciendo. Sí. Entonces, pues lo hago por eso, porque lo disfruto, si no, no lo haría. Entonces, cuando ya es un castigo, esta pose del escritor que sufre, ay, cómo sufro porque estoy produciendo, madre mía, estoy sacando aquí, luchando contra los demonios interiores para poder hablar. No, eso para mí es un ridículo, ¿no? Es una cosa ridícula, que disfruta, vive la vida, sal, tómate una cerveza con los amigos, después vuelve y ves y escribe algo, ¿no? Y eso para mí es la forma en la que yo lo veo, ¿no? Pero yo creo que es verdad que uno puede escribir y necesita que otra persona lo lea. Yo, por ejemplo, tengo también bastantes dudas. No sé si al final os gusta o no os gusta, pero bueno, yo espero recibir feedback, ¿no? Porque es verdad que hasta que no tiene lectura, uno no sabe si eso funciona, si no funciona. Para ti te puede gustar mucho, pero claro, a lo mejor la gente no te gusta. Y yo creo que es un lujo que la gente, joder, esto vale dinero y si lo habéis comprado y pues, para mí es una responsabilidad. También es verdad que siente uno esa presión, ¿no? Pero vamos, que yo creo que si no se publica al final, pues uno nunca termina de cerrar esa como necesidad que tiene uno de sacar de sí algo, ¿no? Porque no sabe tampoco si es bueno o malo. Entonces, si uno escribe a la larga, lo que hay que hacer es publicar. Habrá que publicar. ¿Alguna pregunta más? Tú, siendo un escritor que aún que no eres de los conocidos, De vosotros y ya está. pero ¿cómo lo has hecho para el tema del marketing también con una editorial pequeña? Mira, es que a mí el marketing, tú sabes lo que me importa, cero. No me importa nada. El marketing espero que seáis vosotros. Decir, bueno, mira, oye, me he leído un libro de Jesús, que está muy bien, ¿por qué no te lo lees? Eso para mí es el marketing. O sea, el boca a boca para mí sería el mejor marketing que podría hacer. Pero sí que es verdad que tengo un editor que tiene que comer. Entonces es verdad que yo, esta presentación, la presentación que hice en Murcia, voy a hacer otra en Cartagena, la otra en Alicante y otra en Granada,
Lo hago porque, por supuesto, para que mi libro se conozca, porque las presentaciones uno suele también vender libros, y también porque uno tiene un compromiso. El editor apuesta por uno, se arriesga su dinero, y si no vende, aunque sea para recuperar lo que ha invertido, pues le está haciendo una faena al escritor, ¿no? Al editor. Pero que realmente para el marketing, más allá de las redes sociales, a mí que no me interesa el marketing, me hacía mucha ilusión que alguna gente que conozco pudiera leer el libro, y me hacía también mucha ilusión que gente a la que no conozco pueda conocer y podamos empezar a tener una relación basada en la literatura a partir del libro, ¿no? Entonces eso me hace a mí bastante ilusión. Miguel Ángel, que es el profesor de la Universidad de Murcia, es un escritor de primer nivel, de primera fila, dice que la literatura no le da de comer, pero le ha dado mucho de beber, ¿no? Entonces a mí me parece que es un buen plan, ¿no? Que la literatura te dé de beber para poder conocer gente, ¿no? Hablar de temas interesantes con gente que le gusta también la literatura, ¿no? Pues bienvenido sea. Más allá de si vendo mucho o poco regular, ¿no? Que obviamente mucho no voy a vender, pero vamos, estaré feliz de que los lectores que quieran comprar el libro pues puedan compartir conmigo y ver si nos ha gustado, si no nos ha gustado, me encantará tener ese tipo. Hay otra pregunta por ahí. Tengo una pregunta. Cuando estaba escribiendo el libro, ¿pensaste en algún momento en decir, no sé, me echo un poco para atrás, no sé si le va a gustar a la gente? ¿Te pasó eso? Muchísimas veces. De hecho, no he publicado hasta ahora. Yo llevo escribiendo desde que estaba en el instituto, ¿no? Bueno, publiqué en antologías, he publicado en revistas, he publicado cuentos, he ganado algún concurso también, eso también anima un poco. Pero sí que es verdad que como libro que sale a la calle y que se vende en las librerías, es el libro que se vende en las librerías, ¿no? Pero yo ya te digo, me apetecía mucho. Porque de alguna manera es como cerrar una etapa, lo que decía antes Pedro, cierro una etapa y ahora voy a empezar otra. Necesito como sacar eso de mí y que eso circule fuera, ¿no? Pero que vamos, ya te digo que sí, muchas veces me he planteado eso, pero yo creo que si en la vida te dejas vencer por el que digan los demás, te dejas vencer por el miedo, muchas veces es un miedo pero por esto mismo, no es que la gente... La verdad que a la gente le ha gustado, la gente que me ha probado, la gente que me ha querido decir, ¿no? La gente le ha gustado el libro. Entonces quiere decirse que muchas veces lo piensan peor de sí mismo que a veces los demás, y eso nos pasa en la vida cotidiana, seguramente nos pasa en cualquier cosa, ¿no? Seguro a ti te habrá pasado también, ¿no? La gente tiene mejor imagen de uno, a veces, de lo que nosotros mismos tenemos. ¿Alguna pregunta más? Yo quería preguntar qué te lleva a inclinarte por el relato, de otras formas de otros géneros de marketing. Sí, ¿qué te llevó a centrarte en el relato en vez de otras formas de literaria? Bueno, Celia, que la tenéis ahí, es una de las mejores escritoras que yo he leído en los últimos años. No sé si se habrá seguido animando a escribir, pero ella era una escritora infinitamente mejor que yo y que ojalá que no lo deje porque tiene un nivel muy, muy alto, ¿no? Ojalá sigas por ahí, ¿no? Ya sabes que estamos ahí en la facultad de letras para lo que necesites. Bueno, entonces yo decía que me preguntabas por el relato. Pues a mí es un género que me gusta mucho desde que leí a algunos de los cuentistas hispanoamericanos, ¿no? Bueno, el primer escritor que yo leí que me entusiasmó del relato era Poe, era Alan Poe. Yo a los 16 años, bueno, cuento una experiencia un poco así personal. Mi madre falleció cuando yo tenía 15 años, un hecho muy, muy duro en la vida mía, ¿no? En mi vida. Y entre las muchas cosas que me pasaron en ese periodo, se me generó una especie como de insomnio, ¿no? Entonces, tenía insomnio. No me he abandonado ahora, porque cíclicamente he tenido episodios de insomnio y las noches son un espacio donde uno puede estar a solas con uno mismo y leer, ¿no? Hay un libro muy bueno de poemas de Hölderlin, ¿no? Himnos a la noche, que es precioso, es maravilloso, ¿no? El amor a lo nocturno, ¿no? Y cómo nos libera y permite que el espíritu se agrande en las salas de la noche, nos transporta, ¿no? Bueno, pues yo leía Poe en esas noches de insomnio. Mi padre dijo, ¿por qué no lees este libro? Me dio las historias de terror de Poe. Digo, gracias, aunque yo tengo insomnio, era me traes a este tío para leer. Entonces, está Edgar Allan Poe, ¿no? Está, bueno, ya mencionaba antes, estaba Julio Cortázar, ¿no?
está José Ramón Ribeiro, ¿no? Está Cunqueiro, está, en fin, que hay diferentes autores que a lo largo del periodo de formación uno lee el entusiasmo y el cuento. Y luego también que la novela es, para mí es difícil. Yo he escrito una novela, la escribí, la he leído y no me ha gustado el resultado, ¿no? Y veo que encuentro que los cuentos son mejores, infinitamente mejores. Algunos de los mejores escritores, como por ejemplo José Luis Borges, nunca escribieron una novela, ¿no? Y en ese sentido me quita un poco de presión. Pero quizá en un momento dado tengo una idea para una novela que quizá pueda funcionar y a lo mejor me lanzo con una novela, ¿no? Pero no sé por qué. Poesía, pues porque yo creo que soy un poco arrítmico, ¿no? Y para la poesía hace falta un poquito más de dominio del medio, ¿no? Pero sí que el cuento creo que es el género donde yo me siento más cómodo. No sé. ¿Alguna pregunta más?